Una de esas amistades es la psicóloga Valerie Velázquez, que es especialista en evaluaciones psicodiagnósticas, y la doctora Vanessa Muñoz, que Vanessa Muñoz es psiquiatra y es psicoanalista de niños y de adolescentes. Entonces, como ellas y yo somos bien amigas, el otro día platicando entre Valerie y Vanessa, me empezaron a decir la lista de trastornos de personalidad que existen. Porque cuando yo les digo a ustedes, ayúdenme chicas, bienvenidas a las dos, cuando yo digo trastorno de personalidad, ¿están de acuerdo que se imaginan una cosa espantosa, no? Sí, claro. Tipo Civil y 16 personalidades. Lo que hemos visto en las películas. O psicosis, ¿no? Psicosis, bipolaridad. Sí, ¿Sí le traen un café a la Sí, porfa? Neta, un Red Bull. Te remite rápidamente a bipolaridad o estas cosas una cosa extrañas fuerte. de, hola Marta, ¿cómo estás? No trajiste mi bolsa que te pedí, ¿sabes? Al segundo, eso es como nosotros no lo imaginamos. Okay, ahora, hay una lista de trastornos de personalidad que cuando los empezamos a discutir, Valerie y yo y Vanessa, dije, no puede ser, porque ha de haber tanta gente allá afuera que tiene estas cosas y que no están ni enterados. Entonces, como nuestra chamba es enterarlos de la enfermedad que ustedes tienen. Y quizá nosotros después de este programa. Exacto. A ver, dame la lista de trastornos de personalidad. Va. Los dividimos en clústeres, que son 3, Okay. ¿no? El clúster A, que es el extraño raro, es el esquizotípico, esquizoide, esos principalmente. Sí. El clúster B, que son los que suelen dar más problemas al mundo, ¿no? Son los complicados, los excéntricos, los que realmente son caóticos. Dentro de ellos está el famoso trastorno borderline o límite de la personalidad. Está el trastorno antisocial, que es el que vamos a hablar ahora. Vamos a empezar por este. Y son los principales del clúster B. Son hay más, pero bueno, los más llamativos, porque son muchos. ¿Y el clúster C? Y el clúster C son los evitativos, son los tímidos, son los que retraídos, ¿no? Entonces ahí tenemos los ansiosos. Pero ¿dónde entra el narcisismo? El narcisismo entra en el segundo, en el B. En el B bien. ¿Cuáles son los del B? El B son los más antisocial, narcisista, límite, o borderline y paranoide. Paranoia. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, pongan ustedes que paranoide y limítrofe, que los vamos a hablar en las siguientes semanas, porque este es el primero de muchos que vamos a hacer. Dirían, bueno, esos pueden ser más obvios. Pero perdón, un trastorno de personalidad antisocial se te va y no te das cuenta que lo tienes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, como había una frase muy famosa, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Corre. Exacto. Entonces, estas dos mujeres, bueno, Valerie Velázquez, explícale a todos los cuentavientes qué son evaluaciones psicodiagnósticas. Básicamente se le hacen pruebas a la persona de inteligencia, ¿no? Para ver cómo está su funcionamiento intelectual, funcionamiento neuropsicológico en algunas ocasiones y pruebas proyectivas. Y de ahí se hace un diagnóstico también a partir de una entrevista estructurada, etcétera, ¿no? Y nos ayuda a ver qué es lo que tiene la persona. Normalmente a mí me llegan porque hay un problema y quieren saber qué es lo que tienen, ¿no? Pues hija, pero yo mandé a una persona a hacerse estas pruebas con Valerie. A raíz de eso, o sea, ya todo el mundo se la quiere hacer, porque todo el mundo quiere saber cuál es su coeficiente intelectual, todo el mundo quiere ver qué tan bueno es en la parte visual espacial, todo el mundo quiere saber si tienen algún trastorno de personalidad o no. Impresionante. Sí. Un día hablamos del IQ. Entonces, bien. de ahí salió la idea de hacer este primer trastorno de personalidad. Pero ¿cuál es la definición de este tema? La definición del trastorno de personalidad. Mira, una cosa que hay que aclarar y por la que todo el mundo quiere saber es que todos tenemos, lo normal es que todos tenemos rasgos de todos. Eso es una persona normal, entre comillas, y eso existe. O sea, todos tenemos un tantito de enfermedad. Un tantito de antisocial, un tantito de histeria, un tantito de narcisismo, un tantito de todo. O sea, van a llover piedras. Exacto. Eso es lo normal. O sea, Okay. si yo soy una persona
que puedo moverme en diferentes aspectos de mi vida. Cuando yo tenga que llamar la atención porque estoy en una fiesta, puedo sacar mis rasgos histéricos y ser el alma de la fiesta. Sí. Ahora, si yo intento sacar mis rasgos histéricos en un velorio y llamar más la atención que el muerto, pues tengo un problema, ¿no? Ok. Entonces, cuando hablamos de normalidad, cuando yo tengo recursos, a mí un ejemplo que me dieron cuando estaba estudiando esto, que fue muy claro, es que para diferentes situaciones o para diferentes momentos yo tengo diferentes llaves. O sea, si yo voy caminando por una calle de la Ciudad de México donde asaltan, pues lo normal es que sea un poco paranoide. Claro. Sí, ¿no? totalmente. Ahora, si yo estoy en mi casa con mis cuates y me estoy viendo con cara de me van a lastimar y estoy aquí que me van a hacer daño, pues ahí ya hay un problema. Ok, a ver, otro ejemplo. Quiero otro ejemplo. Otro ejemplo, narcisismo. Si yo hago algo bien y estoy haciendo bien mi chamba, ¿por qué no me voy a sentir bien? Claro. ¿No? El narcisismo es una forma de, pues también de autoestima. Y una forma de reconocer las cosas que hago bien. Ahora, si yo todo lo hago maravillosamente bien. Sí, claro. O más bien, este fue el ejemplo. Si yo soy oficialmente un imbécil y todo creo que lo hago bien, we have a problem. We have a problem. No tengo que ser imbécil, puedo ser capaz. Pero si todo lo hago extraordinariamente bien. Y soy mejor que, yo qué sé, que el jefe. No, pues nada, que Dios. El papa en lo que sea, o que Dios. Pero no vayamos lejos. Bill Gates es un pobre imbécil. Exacto, porque tenía sus fallas. Okay, otro ejemplo. Vamos con, ahí te va una. El trastorno antisocial, que es el que vamos a hablar hoy. El trastorno antisocial. Si yo estoy trabajando con ciertas personas, a lo mejor que no están haciendo las cosas bien, ¿no? El trastorno antisocial, como vamos a ver hoy, se caracteriza por deficiencias morales, porque no hay una conciencia moral. Entonces, si yo estoy trabajando con ciertas personas que me están metiendo en una bronca, pues a lo mejor yo tengo que hacer circo, maroma y teatro no muy ético para salirme de ahí, ¿no? Y eso sería lo normal para tratar de librarme de eso. Sí. Ahora, si yo soy de esas personas que lo que hago es hacer las cosas con chapuza, manipulando o haciendo las cosas mal, por decirlo así, para mi beneficio y para que yo saque beneficio del asunto, pues entonces ya soy un antisocial, ¿no? Lo de la angustia, ¿no? Creo que también es un ejemplo importante porque la característica principal del antisocial es no hay angustia. Entonces, algunas personas que tienen rasgos a lo mejor de esta personalidad y logran tomar decisiones en ambientes muy estresantes, muy angustiantes, sería algo positivo, bueno, algo bueno, claro, ¿no? Ahora, si para nada tengo angustia y todo se me resbala y lo único que busco en la vida es mi beneficio propio, pues soy un antisocial. Se vuelve muy diferente. Claro, porque uno pensaría, ahorita ya entramos a la descripción, cuando yo dije trastorno de personalidad antisocial, seguramente muchos de ustedes pensaron que son todos aquellos que prefieren quedarse en su casa que ir a la boda. Como asocial, ¿no? Que ese sería o el evitativo o el esquizoide. Ajá. Que el esquizoide, la diferencia entre evitativo y esquizoide es que el evitativo quiere relacionarse, le provoca mucha angustia no relacionarse, pero no puede. Claro. Y el esquizoide le vale. Simplemente le gusta vivir solo. Sí. Qué padre. Estos son los ermitaños que le gusta vivir solo. ¿Y cómo para qué? Y entonces el que tiene la personalidad evitativa, cuando la hagamos en el programa, se van a traumar. Porque yo creo que hay tanta gente que tiene personalidad evitativa. Y que a lo mejor son diagnosticados con otras cosas, como fóbicos, como o esquizoides. Pues es toda aquella persona tímida, retraída, que no se relaciona con los demás. Pero eso sí tienen la intención de hacerlo. Les gustaría. Pero les cuesta y trabajo. sufren. Claro, lo padecen. El esquizoide el no, esquizoide le vale gorro. No, porque el esquizoide le vale lo que piensa. Mira, un los ejemplo demás. muy claro de esquizoide es Batman. Ok, claro. Batman no le interesa relacionarse con el mundo. Él tiene su bronca, quiere salvar Ciudad Gótica. es cierto. Pero no le interesa. Claro, Batman vivía en una cueva. Vivía en una cueva y no Claro. le interesa para nada. Entonces, un ejemplo maravilloso de esquizoide, pues Batman, ¿no? Así es. Son gente que son felices así. Y el evitativo teme mucho el rechazo. Ok. Que lo critiquen. Entonces, ese constante temor, como fobia, no le permite relacionarse, porque prefiere protegerse a que exponerse y que lo rechacen y que lo critiquen. Entonces, sí son muy... Nos van a traumar cuando hagamos personalidad evitativa. Pero hoy vamos a hablar del trastorno Del de personalidad
antisocial, que no es el asocial. No. Regresando del corte, Vanessa y Valerie les van a explicar de qué se trata, a ver quién se apunta en esa lista. Regresamos del corte. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Escucha. Son 10:32 de la mañana en W Radio y estamos hablando sobre un trastorno de personalidad, que es trastorno de personalidad antisocial, que no es los que no quieren ir al bautizo, a la primera comunión ni a la boda, no. Y por eso está con nosotros la doctora Vanessa Muñoz, que es psiquiatra, psicoanalista, su especialidad son niños y adolescentes, y la psicóloga Valerie Velázquez, que es especialista en evaluaciones psicodiagnósticas, ¿ok? Entonces, vamos a explicar de entrada qué es la personalidad antisocial, porque como que medio se rejunta y es prima hermana de los psicópatas y los sociópatas. Exacto. A ver, Bueno, Antes de eso, bueno, me gustaría aclarar un poquito, estábamos aclarando qué es la personalidad. Exactamente, Porque al antisocial. final de cuentas, digo, sí, obviamente hay personalidad antisocial, histérica y demás, pero ¿qué estamos hablando cuando hablamos de personalidad? Cuando hablamos de personalidad, hablamos de los patrones de conducta. La personalidad, cuando definimos la personalidad de una persona, nos basamos en cómo se comporta, ¿no? Entonces yo les comentaba, yo tengo un manojo de llaves para diferentes situaciones y puedo usar una llave diferente en cada situación. Cuando yo estoy hablando de un problema, un trastorno o unos rasgos de personalidad, estoy hablando de que uso la misma llave para todas las situaciones. okay. Entonces, Y no y no es funcional. es funcional, Evidente. obviamente. Entonces, si yo tengo un trastorno de personalidad histérico o un trastorno de personalidad narcisista, esos rasgos de personalidad, esa forma de ser, esa forma de actuar, claro, esa forma de ser que me lleva a tener conductas, se van a presentar en todas las situaciones. En el hospital, en el velorio, con los hijos, con el marido, con el jefe, en la oficina, con Exactamente. así, Por en más todos que lados. disimulemos en el noviazgo maravilloso de 20 años que somos lindas y encantadoras, si Se somos nos va a histéricas, salir. va a salir. Entonces, ¿cómo se forma esta personalidad? Hay una parte genética, hay una parte que está ahí, que nacemos con ella y lo vemos en los niños chiquitos. Es impresionante cómo hay niños que nacen y son súper demandantes desde chiquitos y lloran toda la noche y no paran y son centros de atención desde que nacen. Y hay niños que son súper pasivos, tranquilos y demás. Eso es una parte genética. Y hay una parte de la crianza, ¿no? Cómo criamos a los hijos. Y esto es una parte bien importante en los trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque se gestan en la infancia. O sea, tipo, Depende cómo criemos a nuestros hijos, van Sí, a ser. ahorita en el antisocial Vamos a hablar un poquito de los factores del ambiente para que quedar más hacen claro. que se propicie el desarrollo de la personalidad. La personalidad es algo que se va desarrollando. o sea, parte es con la que naces, es la Hay personalidad una con la parte que naces, que ese es el carácter. y ¿no? parte es lo que te formó. Lo que te formó en el ambiente en el que naciste. Y Ok. dentro de esos, pues están tus padres. ¿no? Exactamente. Luego entonces, El antisocial, ¿no? Exacto. El antisocial, como decías tú, es pariente de, bueno, es referido también por autores como psicópata y sociópata. Algunos hacen algunas diferencias, si tenemos tiempo las especificamos, Sí. ¿no? Pero bueno, el antisocial se caracteriza por una persistente falta de consideración hacia los sentimientos de los demás. A ver, se por me eso van apuntando tacho, exactamente, palomita. por eso Ok. es antisocial, o sea, más como en contra de lo social, ¿ok? ok. Dificultad. Pero ¿cómo es que te valgan los sentimientos de los demás? Dame un ejemplo. Pues que te manipule a alguien para hacer algo sin importar si tú te sientes mal. O sea, no hay culpa, ¿no? Sí. Para mí lo importante es llegar al objetivo, ¿no? Por ejemplo, los CEOs de Wall Street, ¿no? Que hicieron toda la crisis, que causaron toda la crisis del 2008. Ustedes me dicen si no son sociópatas, que no les importó que muchas cosas le causara a la gente. Un daño enorme. Exactamente, ¿no? Ok. Eso es, y ese sería alguien de alto funcionamiento. Sí, hay ¿no? de cuello blanco. Hay de Sí. cuello. Están también los sociópatas que no te importan los Asesinos en serie, asesinos claro. en serie, ¿no? Claro. Bueno, además tienen mucha dificultad para formar relaciones cercanas e íntimas. No pueden, no hay empatía. Las relaciones son muy superficiales, ¿no? De hecho, son muy infieles, las mujeres son muy vistas Pero como- yo iría más allá de la infidelidad. No es una infidelidad porque me gusta la otra chava, Ah, porque no. me enamoro de alguien No. más. Es una infidelidad porque a mí ahorita me conviene estar con este Sí, otro. y esta me gustó. Y esta me gustó, entonces quiero satisfacer mis necesidades, pero no me vinculo ni con uno ni con Ni otro. con la otra.
O sea, utilizo a la gente. Claro. Son utilitaristas. O sea, a mí lo que me interesa es yo sentirme bien y sacar el provecho que yo quiero. Oye, pero que la chava se quedó llorando. No se Pues que llore con su amiga. No es mi Pepsi. No es mi Exactamente. Exacto, ¿no? Entonces, Oye, pero quedó embarazada. No es mi Pepsi. hay una Y no diferencia. les remuerde ni Oye, tantito, pero ¿eh? pues tu esposo y tus hijos. No te puedes Pues, mi remorder. Pepsi. Exacto. Y no te puedes remorder porque no tienes conciencia. No hay una conciencia moral, no hay un desarrollo de la culpa, que esto, lo Claro. que decíamos, se desarrolla en la infancia. Claro, pero aparte otra cosa, cuando hicimos el programa sobre sociopatía y psicopatía con Fello Frosky, la directora del Departamento de Neuropsicología de la UNAM, explicó en el cerebro Hay cambios hay cerebrales. cambios, o sea, los psicópatas, sociópatas y antisociales tienen un cerebro distinto a los demás. Exacto. ¿no? Esa es la parte que comentamos un poco genética. Es genética. Pero tener en cuenta que actualmente con la epigenética y bueno, con los avances que sabemos en genética, el medio ambiente afecta la genética, hace que nosotros Se te agudice o no. o que ciertos genes se disparen o no. Claro. Exacto. Vas. Otra de las características, actuar sin previa meditación, no evalúan riesgos, vuelven a hacer los mismos errores una y otra vez, no aprenden de las experiencias, ¿no? Por eso muchos de ellos acaban constantemente en la cárcel, ¿no? Porque siempre la terminan regando, ¿no? Además, tienden a mostrar mucha indiferencia, bueno, ya lo dijimos, a las reglas sociales. Las conocen bien, no es que no sepan, pero siempre se sienten como por encima de las reglas o las tratan de manipular. Por ejemplo, echa un la ley, ejemplo- echa la trampa. Sí. ¿No? A final de cuentas, dicho muy mexicano. Y la ley no aplica a ellos, ¿no? No, ellos están por arriba de la ley completamente. Ahí yo sí. Voy a poner un punto. Juan dice, Marta es una mujer tan eficiente que si una regla se interpone ante su eficiencia, se la brinca. Exacto. Sí, pero ahí, bueno, yo que te conozco, la diferencia podría ser en que tu meta no es el beneficio único mío. Claro. Puede ser en beneficio Del cuentaviente. del cuentaviente, Claro, en sí, beneficio de toda una comunidad. Ok, a ver, que si le afecta a alguien te importaría Claro, o te sentirías muy claro, culpable claro. después, ¿no? Claro. Otra característica, no todos lo tienen, pero pueden ser muy, muy carismáticos, muy, muy manipuladores. Son Grandes seductores. Grandes Yo creo seductores. que Pablo Emilio Escobar Gaviria, para todos los que vieron El Patrón del Mal, dame la mano, Chapo. Es totalmente antisocial. Claro. Bueno, esta es una de Y era las un gran características seductor. que las hace más peligrosos. Porque sí que es verdad que para ser un buen sociópata también hay que tener un buen IQ, hay que ser inteligentes y hay que manipular. Claro, si yo soy sociópata, pero soy tonto, Sí, claro. pues a lo mejor no voy a No hacer me va a grandes salir. años. Claro, me va no voy a salir. convencer a nadie Pero de nada. aguas con los sociópatas inteligentes. Esos son los más peligrosos. Porque eso sí, manipulan, son encantadores, caemos y bueno, dentro de Es que las... yo tuve un novio sociópata narcisista, hija. Ay, hijo. Ay, qué fuerte, ¿no? Sí. Hasta me convencía del lugar a donde yo quería ir. De no ir. No me convenía. O sea, me decía, llévame a Escocia. No, fíjate. No, fíjate que no vamos a ir a Escocia, vamos a ir a Ankara. Ajá. Te conviene porque vamos a ir a ver a mi papá. O sea, ¿con cuál parte ¿Cómo me cuál? conviene, no? Claro. Y me daba unas vueltas y ese hombre era narcisista. Sí, o sea, y la combinación inteligencia con sociopatía, pues ahí hay grandes hombres, ¿no? Pues podemos hablar de Hitler, ¿no? O podemos hablar de los grandes tiranos de la historia, ¿no? Pues eran gente muy inteligente para dominar una nación entera, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, otra característica es la impulsividad. Muchos los describen como muy impulsivos. Pero la realidad es que si no tienen esta predisposición a la violencia o a la impulsividad, sí son capaces de aplazar, de aplazar esperarse. como, sí, de esperarse. Para que les salga mejor. Exactamente, para que les salga mejor. Hablando de un sociópata como de alto funcionamiento, de cuello blanco, ¿no? Por ejemplo, yo... De alto rendimiento. De alto rendimiento. Uno que se me hizo excelente fue esta película del Lobo de Wall Street, ¿no? Leonardo DiCaprio. Ese es un sociópata de cuello blanco así, pero excelente, ¿no? Toda la parte de seducción y todo el ¿cómo quedamos? Que el fraude, ¿no? Que hizo, la habilidad que tenía para engañar a las personas, ¿no? Ese sería un ejemplo. Un ejemplo de alguien de bajo rendimiento es el tipo, el que hace delitos, ¿no? Sí.
Por desgracia, cuando hablamos de esta parte de crianza en México, pues no nos damos cuenta de lo que fueron en los años 80, 90 y lo que es actualmente los niños de la calle, ¿no? Cuando hablamos de esta parte ambiental, ¿no? Estos niños crecen en una selva, crecen aprendiendo a defenderse como pueden, y a final de cuentas nadie les enseña esta parte moral, esta parte. Entonces ahí podemos encontrar varios de estos de bajo rendimiento, que son lo que actualmente tenemos muchas broncas, ¿no? Con los niños que ponen como sicarios, con el narcotráfico, con esta parte que dices, bueno, pues sí, no hay una conciencia moral en estas criaturas, ¿no? Pero pues no es una cosa tan genética, ni es una cosa, es muy diferente al lobo de Wall Street y demás, pero las consecuencias pues las tenemos todos, ¿no? En el día a día en México, que es una desgracia, ¿no? Claro. Exactamente. Next, Vane. El otro rasgo es que pueden ser muy inconstantes. Como ellos se sienten por arriba de todo, mucha dificultad como para pegarse a su trabajo, ¿no? No sé si han visto Breaking Bad. Sí, claro. Bueno, Jesse cae mucho en o sea, como la idea, yo creo que muchas personas dirían es antisocial, pero lo que Jesse tiene es que tiene una gran conciencia moral, o sea, él se siente muy, muy culpable, ¿no? Sí. Entonces, eso, diríamos, es rasgos del trastorno antisocial, ¿no? Pero no cumple realmente con lo que no es DiCaprio. Exacto, no es DiCaprio. Ahora sí que no es desalmado. No, y bueno, y no es un tuco como el otro personaje, no es Gus, ¿no? Esos eran, bueno, y el mismo Walt, ¿no? Que al final sí lo perdimos. Pero, sí, pero ¿no? ¿cómo se llamaba el de los pollos? Gus Fringe. Gus Fringe, ese era, bueno, un antisocial perfecto, era el máster de exactamente. No se inmutaba. De alto funcionamiento, ¿no? Los que son más de bajo son como Jesse, que la riegan todo el tiempo, que son impulsivos, que son inconstantes, acaban en la cárcel, ¿no? Entonces, son esos dos. Bueno, más bien ese es un antisocial torpe. Mira, mi teoría es que es un TDA muy mal manejado. Esa es mi teoría con Jesse. A esa fue la conclusión. Que si a Jesse lo hubiéramos agarrado, lo hubiéramos puesto en otro ambiente, otra cosa hubiera sido, ¿no? Oigan, ahora yo quiero que Vanessa y Valerie hagan un ejercicio para todos los cuentavientes que les voy a hacer un gran paro. ¿Cómo es un marido o una esposa, un novio o una novia antisocial? Un punto muy importante es que la mayoría de los diagnósticos antisociales son en hombres. Como el 90%. ¿Ah, sí? Ya le hicimos, muchachas. Ya le hicimos. Nos libramos. Prenden la llave de agua y lávense las manos porque espérense a que lleguemos al limítrofe, que es ya el que nos toca a nosotros. Eso ya nos toca más. Pero eso es mucho más, prevalece mucho más. A final de cuentas la mujer tiene esta parte más emocional. Somos más desbordadas con las emociones, no sé si es la maternidad, no sé qué sea, pero es más difícil no tener emociones para la mujer. Las hay, ¿eh? Hay una película buenísima, la de Angelina Jolie. La de Girl Interrupted. Exacto, ella es una antisocial clarísima, ¿no? A final de cuentas. Entonces, hay Girl Interrupted este fin de semana. Ok, yo quiero que me describan cómo vive y qué le pasa a una mujer que tiene una pareja que tiene trastorno de personalidad antisocial. Seguramente, ese hombre, seguramente ese hombre la usa. A final de cuentas no hay una relación vincular con la pareja, no hay un amor, no hay un preocuparte por el otro. Es una mujer que seguramente no se siente sola, ¿no? querida, no se siente mujer, no se siente sola. Bueno, eso dentro de la parte más íntima de la relación, ¿no? Ahora, seguramente este hombre a nivel económico puede haber unos cambios económicos impresionantes en la economía familiar, perdón repetir tanto la palabra. ¿Por qué? Porque pues, vive a través del embauque, del fraude, de cómo sacar mucha lana, pero a la vez pues la puede perder, porque si todo lo haces chueco, pues y además no tienen problemas con drogadicción, adicciones al juego, entonces se pueden meter en ese tipo de problemas por la misma impulsividad que hablábamos, ¿no? O sea, el hecho de no poder parar, con los hijos no va a haber una relación. O sea, este hombre, la característica fundamental es que las personas somos objetos. No, las personas servimos para algo. Exacto, servimos para algo, pero somos mientras objetos. que le sirvas, ahí va a estar, claro. ¿no? Funciona. Exacto. O sea, si tú como mujer le pones un límite,
uy, ya valió. Ya la fregamos, porque ya pensaste. Ya no serviste. Y además existen patrones, o sea, el sociópata sabe con quién vincularse, o sea, normalmente se meten con mujeres deprimidonas, baja autoestima, que saben que ellos pueden dominar. Con mujeres dependientes, con mujeres con... Conoce perfecto a su víctima. Sí, obviamente no se va a poner. Sociópata no se va a juntar con una persona emprendedora, capaz y demás, porque lo van a mandar a la fregada en 5 minutos. Lo vas a cachar. Exacto, sí. Entonces, aunque no lo caches, aunque no sepas qué tiene, pero no va a haber química. Pero no va a haber química. Exacto, entonces tú sabes con quién pues puedes hacer tus trastadas o no, claro, a final de cuentas. Ahora sí que Dios los cría, ellos se juntan. Ajá. Por supuesto. Alguien dijo, yo ya me voy a la que buena. A mí no me estén molestando. Oye, dice, no manches, me estoy dando cuenta que antes de mi hijo yo era totalmente sociópata y ya me di miedo. No. ¿Se te quita la sociopatía, lo antisocial? Mira, cuando hablamos del antisocial y cuando hablamos de los problemas de personalidad, de los tratamientos son psicoterapias realmente bastante a largo plazo. No es decir que se quite, sí podemos moldear, limar, hacer cierta, o sea, esta persona cuando dice yo era así y se me quitó, pues no era así, porque tenías rasgos, tenías ciertas conductas que se parecían a esto o que simulaban ser esto, pero los puedes controlar. El asunto aquí es que no se pueden controlar. Cuando no hay conciencia, no hay conciencia. Ahora, cuando hablamos de esta parte medioambiental que yo comentaba, ¿no? De los niños de la calle y de todo esto, claro que sabemos que si cambiamos el ambiente de estos niños, pues no tiene por qué desarrollar esto. Claro. Ahora, pero el antisocial entonces no sabe que tiene ese trastorno. Ningún trastorno de personalidad sabe que tiene ese trastorno. Yo creo que algo que es importante que no mencionamos, normalmente la gente no viene a consulta porque dice, oye, creo que tengo un trastorno de personalidad. Que estoy embaucando. Normalmente es egosintónico, o sea, va en sintonía contigo. No es funcional, pero lo sigues haciendo. Van porque están deprimidos, porque a lo mejor están teniendo mucho problema con la gente en su trabajo, porque su forma evidentemente de ser no es funcional, no encaja, ¿no? Entonces, eso es una característica de estos trastornos, es que yo estoy bien y el mundo está mal. Claro. Y son víctimas. Somos víctimas de... Pero ¿cómo se victimiza un antisocial? ¿Qué dice? ¿Qué se dice? Si tú me estás frenando, me estás limitando. ¿Cómo me pides eso? Ahí estoy victimizando. ¿Cómo me pides que yo sea fiel? Yo que me debo hecho por ti, que me debo a tantas mujeres. Exactamente. Exacto. ¿No? Digo, para ser víctimas somos especiales. ¿Cómo le voy a negar yo sexo a una mujer que me desea? Ajá. Siendo un hombre tan deseable, es un crimen, es un pecado no darle a estas mujeres un pedazo de mí. No, exacto. No, sí, para ser víctimas nos sobra forma de hacerse víctima. Y otra cosa muy importante, también no se vale tampoco el autodiagnóstico. O sea, sí, como dicen, una golondrina no hace el verano, ¿no? Entonces estamos hablando de rasgos. Si alguno de ustedes siente que puede tener este trastorno, su hijo, etcétera, y quieren buscar ayuda, pues sí se tiene que hacer un diagnóstico. Y esto es muy importante por lo que decíamos al principio de que todos tenemos rasgos de todos. Exacto. Entonces, cuando, por ejemplo, en la facultad, en medicina o en psiquiatría, tú estás estudiando esto y dices, ay, chihuahuas, o sea, pues, tengo todo. Palomita. Interno, ¿no? Pues no, a final de cuentas lo normal es que en algún momento de nuestra vida sea necesario sacar nuestros rasgos antisociales para defendernos, para defender a los que queremos, para sobrevivir, para lo que sea. Oye, ¿y cómo se le nota el rasgo antisocial a un niño? Hay muy poca tolerancia a los límites, hay muy poca tolerancia a la frustración. Actualmente tenemos un serio problema con la educación en México y en el mundo, ¿no? Este famoso síndrome del emperador y demás. No respetan la autoridad, no respetan las normas. Torturan animales. Queman esta famosa trilogía gatos, cliché de... Y desde chiquito ves cómo no hay empatía. O sea, la empatía obviamente no nacemos con ella. Es algo que, de hecho, hay estudios de la moralidad donde toda la conciencia moral se va desarrollando a partir de ciertas edades, más o menos 7, 8 años, el niño tiene que empezar a tener una conciencia moral. Conciencia moral es que cuando le pega a un niño en el kinder,
sabe que está haciendo Que está daño mal, y sí. que el otro niño va a sufrir, ¿no? Sí. Entonces, eso más o menos la tenemos ya muy, muy claro. Al principio, la conciencia moral empieza con el castigo y el beneficio. Esa es nuestra única conciencia moral. El niño sabe que si le pego me castigan y si no le pego o le regalo la paleta me premian, ¿no? Esa es la conciencia moral mínima del niño. Y poco a poco vamos entendiendo que nuestras acciones causan o provocan emociones en los demás. Y eso hace que yo entienda que le puedo hacer daño o que lo puedo hacer feliz. Les ¿no? recomiendo mucho. Hay un libro y también hay una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin. ¿Qué tal la película? Ahí va Lo viendo. dijiste y se me puso la piel chinita. Ayer la Yo volví hice a un ver. programa sobre esto. La volví a ver Es ayer. un- Sobre Let's Talk About Kevin. La verdad que la escritora hace un análisis maravilloso de todas las matanzas en Estados Unidos, de todos estos casos. El caso no es real, pero hace un análisis y está muy bien documentado. El libro es Y maravilloso. ese sería muy un psicópata también como muy genético, porque realmente no hay tanta evidencia, por lo menos en la película. de no, una no. mala crianza Claro, o de claro. el entorno. Pero entonces tú dices, El los ambiente era bueno. niños que están tendiendo a ser antisociales son niños que de entrada les cuesta mucho el tema de empatía. Les Sí. cuesta mucho el tema de empatía, sí, porque en el momento que a mí me cuestan los límites y me cuestan las normas, me cuesta la empatía, porque el límite y el norma es el respeto al otro. En el momento en que yo no quiero tener ese límite, está el respeto al otro, ¿no? Entonces sí lo vemos y vemos cómo desde chiquitito, yo sí te puedo decir que sí he visto niños, pues no como Kevin, gracias a Dios, y no quiero que me lleguen. No, pero tenemos a niños que Pero ya sí ves van a para niños allá. que Sí. dices, pues notas cómo no importa Te nada, seducen. te A mí me han tocado seducen. niños que te seducen. Ok, yo voy a hacer lo que tú me dices, pero si tú le dices a mi mamá que haga eso. Así. Claro, la ventaja con el niño, volvemos a lo mismo. Puedes negociar. No solamente puedes negociar, que a final de cuentas es un niño y no tiene la inteligencia o la maña del adulto. Entonces, pues no dejan de ser, les no ha falta la terminado de habilidad social, desarrollarse, además. ¿no? La habilidad social de la manipulación bien estructurada, pues todavía. Por ejemplo, no está. uno de los criterios para poder hacer este diagnóstico es que de niño hayas tenido o un trastorno de conducta o Un trastorno disocial. negativista, desafiante. O sea, sí tiene que ser una pauta que traes desde niño. No es que de repente tú de grande brotó por ya te alguna brotó. situación. No, a lo mejor algo orgánico, ¿no? Pero eso es Y un una, criterio. y una cosa que es bien importante con los niños es que la personalidad se gesta en la infancia y se consolida en la adolescencia y en la edad adulta. Entonces, si tenemos un niño así, sí es bien importante trabajar, porque sí podemos evitar Y cosas. desafortunadamente no hay más programas en México, ¿no? Estaba leyendo en Estados Unidos hay programas, hicieron un experimento con niños delincuentes y en lugar de mandarlos a la cárcel, los mandaron a foster parents, o sea, la casa de hecho hay un programa, creo que en el Discovery Health, no estoy muy segura, y les está funcionando increíble, ¿no? Y realmente a mí sí me preocupa que en México no hay qué hacer con todos estos niños que ya traen pautas del trastorno antisocial, ¿no? Oigan, pues les digo una cosa, por esto estamos haciendo este programa y este es el primero y luego vamos a hacer narcisismo y luego vamos a hacer evitativo y luego vamos a hacer El limítrofe, ese que está cañón. Sí. Para que todos aprendamos un poco más, observemos a la gente a nuestro alrededor, observemos a nuestros hijos. Sí. Y dice aquí Johnny, gracias a ustedes ahora sé que soy tímido, no introvertido, soy evitativo, no esquizoide o antisocial. Bueno, soy un poco asocial. Por supuesto, y la verdad es que les digo una cosa, lo platicamos siempre con alegría y simpatía, pero creo que esto les va a servir mucho porque nos hace personas más informadas, vamos a tomar mejores decisiones. Aparte, ¿saben qué? Vamos a ser mejores observadores de quienes nos rodean y autoobservadores para también verse a uno mismo. Y algo que es importante es que a mí es una parte que me gusta mucho de mi trabajo, es que todo es por algo, ¿no? Entonces también juzgar menos. Saber que esto sale de algún lado, ¿no? De una infancia, de una crianza, de una historia, y que no somos champiñones que crecemos en el bosque así de la nada y que todo tiene una causa, ¿no? Y que esas causas, cuando tratamos niños, se pueden trabajar. Regresando del corte, nada más quiero hablar de qué se hace y cómo es la ayuda y cómo es el tratamiento y cómo le haces para mandar a terapia a alguien que sabes que está totalmente antisocial y que está cerca de ti. Pero antes de irnos al corte, cuentavientes, nada más les recuerdo
que ya saben ustedes que les tenemos muchas alegrías, desde el regalo perfecto para mom, asesoría súper personal con un stylist, hasta un pase a un lujoso spa en el Live Aqua México Hotel and Spa. En Marta de Baile está esta promoción para venirse shopping conmigo. Vamos a hacerlo con Lacoste. Qué increíble. Entonces, entren a martadebaile.com ahorita porque ahí está el plan de irnos shopping juntos, cuentavientes, ustedes y nosotros, ¿ok? Y también recordarles que para quienes ayer no prestaron atención, les recuerdo que ya empezó el outlet Viaja y Vuela en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Termina el domingo, pero si pueden, pues vayan hoy mismo porque los precios y ofertas están que se mueren en aviones, hoteles, agencias, y no se va a repetir en todo el año. Así es que se los digo, esta es una gran oportunidad para viajar bueno, bonito y barato. Es el outlet en el World Trade Center, 10 de la mañana, 8 de la noche, y termina el domingo. Toda la información está en viajayvuela.com.mx. Tuitea a Marta de Baile. @Marta de Baile. Tuitea. @Marta de Baile. Tuitea. Solo por W Radio. Mucho más común de lo que ustedes creen, que es más en hombres que en mujeres, que es el trastorno antisocial, primos hermanos de la sociopatía y la psicopatía. Exacto. Entonces estamos con la doctora Vanessa Muñoz, que es psiquiatra, es de hecho especialista en niños y adolescentes, y la psicóloga Valerie Velázquez, que es especialista en evaluaciones psicodiagnósticas, para ver qué es lo que tiene uno, pues, en su cabeza. Y hoy hablando del trastorno antisocial, ¿qué haces si vives con alguien que tiene este trastorno? ¿Cómo lo mandas a terapia? Yo creo Si que no hacen caso. Creo que primero, nada más, hablar de la crianza, ¿no? Normalmente se desarrolla cuando hay una deprivación socioeconómica. Sí se ha visto que hay más incidencia en las comunidades con menos recursos, ¿no? Sin embargo, también se ve en clases socioeconómicas más altas porque hay un sobreconsentimiento del niño. O sea, si tú al niño lo convences que es lo máximo de lo máximo, que está por encima de todos, que no te preocupes, si reprobaste yo hablo con la maestra y pasas, etcétera, puede gestarse sobre todo una parte narcisista y antisocial. Y yo creo que una parte súper importante es que la moral, la empatía, esta parte que nos evita ser antisociales es algo que aprendemos y, bueno, por lo menos en mi experiencia, una de las cosas que más hemos visto en los niños actualmente, tanto en un nivel alto como en un nivel bajo, es la soledad. Los niños tienen que aprender y aprender de los adultos y de papá y mamá. Entonces, obviamente vivimos en una sociedad cada vez más cara, cada vez con más dificultades, tenemos que trabajar tanto el hombre como la mujer, y estos chiquitines pues se quedan como, ¿y a mí quién me enseña qué es el bien y qué es el mal? ¿No? Entonces, sí creo que hay una parte de soledad, de que pues de que pasan mucho tiempo solos estos niños y que tienen poca enseñanza, ¿no? La crianza es fundamental en estos casos, de hecho es lo que distinguen algunos autores entre psicopatía y antisocial. La psicopatía es la sociopatía. Exacto, la sociopatía es como más genética, es algo que no puede. La sociopatía es más de la crianza y la psicopatía es más la genética. ¿Qué hacemos? Tú preguntabas, ¿no, Marta? ¿Qué hacemos con esta gente? Normalmente es gente que no llega a terapia. O sea, si hablamos de los adultos, obviamente no van a llegar a terapia. Nadie va a llegar a terapia diciéndote que soy un manipulador, hago fraudes, eso no pasa. A lo mejor si tienen un mal giro en su vida porque les fue mal el fraude, pueden tener, porque los obligan y no les queda de otra. O porque los obligan y no les queda de otra, pueden tener lo que llamamos heridas narcisistas, que no son como tal esta parte depresiva, pero pues me fue muy mal en la vida y hay un golpe al ego importante. Entonces pueden de casualidad buscar algo de terapia, ¿no?
Normalmente en la mayoría de los libros de la literatura en psiquiatría y en psicología no hay tratamiento cuando está gestado ya el trastorno de personal. A mí lo que me mandan mucho en la evaluación es ver qué tanto sí está instalado el trastorno de personalidad como tal o si son más rasgos. Y ahí lo que yo busco es, ¿hay elementos de ansiedad? O sea, si ya hay un poco de ansiedad y estamos del otro lado, porque de ahí es mejor el pronóstico. Hay un poco de empatía, pues ya estamos también del otro lado, que es algo, y eso ya depende también, bueno, ¿podemos hacer algo en terapia? Si hay algo, si hay ansiedad, si hay capacidad de empatía, si todavía hay ciertos núcleos con los cuales podemos trabajar, pues podemos trabajar algo, ¿no? Obviamente, una de las teorías o de las formas de trabajo es con la consecuencia. Esta gente normalmente se frena cuando se encuentra con la ley. Y la esperanza es esa, que les quede muy claro la ley, que no quieran irse a la cárcel y que actúen bajo eso, pero no van a actuar de acuerdo a la conciencia moral. Es para no meterse en problemas. Simplemente, como ya sé que me meto en problemas y no me conviene, es algo aprendido cognitivamente. Claro. Pero no emocionalmente, no es porque yo llegue a aprender que me duele el otro. No es porque me dolió matar a la viejita. No, simplemente no quiero estar en la cárcel, entonces pues lo voy a evitar. Exactamente. ¿Tú qué tipo serás? ¿Tú serás un poco No, es que ya nos histérica? dijeron, la que vamos a hacer en 2 semanas, que es el trastorno de personalidad histérico. Es más, hay que hacerlo la semana que entra. Sí, vamos a hacerlo para no perderlo. Yo pensé que yo era narcisista y que Rebeca era esquizoide. Pero no, ya nos dijeron que somos histéricas. Sí, bueno, a ti. No, a ti también. No, hija. porque yo sí sé controlarme. Yo tengo mis llaves perfectamente ubicadas. Cuando llego a una reunión a casa de Marta, sé en qué momento comportarme o no. Si hay una reunión de viejitos, no cuentas chistes pelados, ¿no? Y la histérica no está presionándote, ¿verdad? Para que cuentes algo. Ay, no. Bueno. Vamos a hacer trastorno de personalidad histérica la semana que viene. Ya cerrado. Me parece muy bien. ¿Dónde las encuentran, Vanessa y Valeria? Bueno, nosotros estamos en INCIDE, que es la clínica, bueno, el instituto. El Instituto de Neurociencias y Desarrollo Emocional. Estamos también en Facebook, estamos en Twitter, Vive Sin Depresión, @Vive Sin Depre, y los correos, ¿no? Que son también el correo de INCIDE que es ya no me acuerdo. Twitter, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es el correo? ¿Cuál es el correo? No, que sea en la página y en el Twitter. En el Twitter, @INCIDE México. Exacto. Ahí encuentran tanto a Valerie como a Vanessa. Exacto, estamos para servirles, para hacer cualquier diagnóstico. Yo sí me gustaría aclarar que todos tenemos todo. Claro. Y que a final de cuentas no todo el mundo llega a estos trastornos. Gracias a Dios. Muchas gracias. Ya. La semana que entra, trastorno de personalidad histérica. Y no son las que pegan gritos, ¿eh? Sí, no, nada que ver, ¿eh? ven acá. No son esas. No son esas. ¡Alza tu pieza! No es esa. No es esa. No es la de ¿qué te dije? Ven acá en este momento. ¿Por qué este tiradero? No, ya estoy cansada. No, esa no es la personalidad histérica, ¿eh? No. Se van a traumar cuando escuchen lo que es. Gracias, Valerie. Gracias, Vanessa. Gracias a ustedes. Acá. Este 10 de mayo vamos a celebrar a tu mamá como nunca la habíamos celebrado. Extreme Makeover Home Edition. Próximamente.